Yo creo que esto que estamos charlando, digamos, la cuestión del diagnóstico, yo lo entrecomillo un poco. Yo sé que a vos te interesa mucho el tema del diagnóstico, estás haciendo seminarios sobre eso. Yo en eso no sé si vamos a coincidir, pero yo entiendo a lo que vas con eso también, a crear una lógica y hacer del psicoanálisis una ciencia. Pero no importa, eso a lo que voy es que vos lo planteás en el libro, cuando hablas de sufrir por tener un alma, que es una frase que Lacan da en las jornadas de París en el 75, y decís, yo quería parafrasear un poco eso, porque quiero entrar a lo que vos llamás extralingüístico. En vez de sufrir por tener un alma, sufrir por tener, o por ser tenido, mejor dicho, por el lenguaje. No sé si estás de acuerdo con eso, con ese parafraseo, con esa paráfrasis. ¿Qué sería ser tenido por el lenguaje? Sí, ser tomado. Ok. Pero lo digo porque vos también lo decís en el libro, si hay algo más allá del lenguaje, y vos decís sí y no. ¿Por qué no te explayas un poco en eso? Porque es algo que yo todavía no tengo muy en claro, digamos, la posición que estoy tratando de investigar sobre lo que vos llamás lo extralingüístico. A ver, yo no sé si vos estás de acuerdo o no, creo que no hay real sin simbólico. Es decir, que justamente cuando uno dice lo simbólico agujerea lo real, no es que lo agujerea porque lo real ya estaba, sino que lo simbólico a partir del agujero crea el real. No sé si vos estás de acuerdo en eso, primer punto. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Qué sería lo que vos ponés como lo extralingüístico en el libro? Claro, es un cuestionamiento muy común. De hecho, creo que hay gente que no ha leído el libro justamente porque propongo algo extralingüístico. Pero mira, una cosa, vos pensás que hay una realidad que yo creo que no hay realidad prediscursiva. ¿Vos qué pensás de eso? Estoy de acuerdo, pero déjame decir algo. Creo que lo importante acá es ver cuál sería la relación entre aquellos elementos que son lingüísticos, como pueden ser los significantes, y aquello que no es lingüístico, como por ejemplo el objeto A, lo real en esto que estabas diciendo, porque si bien lo real, como lo estabas describiendo, es producto en el sentido de que es la falta. Está bien, la falta que es indisociable del ordenamiento simbólico. Exactamente. Entonces, eso no quiere decir que no sean diferentes. O sea, es diferente el ordenamiento simbólico o lo simbólico y lo real. Que está bien, si bien tienen una especie de correlación, de que a un ordenamiento simbólico le corresponde. Sí, yo no puedo acceder al real más que a las puntas de lo real por lo simbólico. Está bien, puedo decir, pero el número pi es simbólico. Ahora, ¿qué es el número pi? Bueno, es decir, es un número racional de cifra no periódica, eso es un real. Sí, el real es que no lo voy a poder, se acaba este año de decir que tiene 31.000 millones de decimales. En 1950 se decía que tenía 4.000. Que lo han descubierto. Que lo descubrieron. Sí, pero va a tener más todavía. Cuanto más las computadoras avancen. Claro, porque son infinitos. Entonces ok, digamos, eso es un real para un simbólico, que sería el simbólico de la racionalidad, de las fracciones. Porque obviamente nosotros podemos escribir. Cuando yo lo escribo es un simbólico, cuando lo escribo en el pizarrón... y cambia lo real. Exactamente. Ok, entonces hay una relación intrínseca entre real y simbólico. Seguro. Ahora, la pregunta, digamos, sería, ¿cuál es la relación entre lo simbólico y lo real? ¿Y qué aquella más extralingüístico? Claro, una manera de pensarlo sería extralingüístico en el sentido que me imagino que estás pensándolo, que sería aquello por fuera del lenguaje, previo al lenguaje. En la cadena borromea, lo extralingüístico sería lo que no agarra ni lo simbólico ni lo imaginario, digamos lo que Lacan llamó la vida. No. Justamente el Santón sería lo extralingüístico. Entonces sería aquello aquello agregado a
el lenguaje que permite sostener, digamos, el lenguaje o aquello que hay, etcétera, la realidad, para decirlo de una manera un poco burda. Porque efectivamente hay sistemas, que me parece que el sistema neurótico es uno de ellos, donde existe este tipo de extralingüístico más sustancial, más duro. Digamos, casi toda la filosofía se basa sobre una especie de sustancialidad. Entonces, me parece que si nosotros no tomamos en cuenta algún tipo de sistema donde este tipo de sustancialidad exista, no vamos a poder, por ejemplo, entender cuando un paciente nos viene y nos dice, es que yo soy así. Bueno, pero ahí es donde hablamos justamente el tema, me parece, del diagnóstico y de la estructura o de la presentación de la estructura, de la presentación clínica. Me parece, porque vos hablas de la sustancia y bueno, y a ver, ¿cómo sería esto en función de un diagnóstico? ¿Cómo se puede, porque convengamos que nosotros solemos diagnosticar por lo fenoménico? Sí. Es decir, diagnosticamos la psicosis después con el diario del lunes, como decimos en Argentina. Si tiene alucinación es psicosis, es como la... No lo digo por eso, sí o no, pero quiero decir, acá decimos con el diario del lunes porque el partido es el domingo y después del domingo, el lunes, todo el mundo sabe que ya cuál fue el resultado. Claro, y todo el mundo habla y todo el mundo sabe de fútbol. Entonces con el diario del lunes diagnosticamos la psicosis porque decimos, se brotó, entonces es un psicótico. Porque hubo alucinación, entonces... Sí, o alucinación, sí. Acá yo no quisiera meterme tanto con el tema de la psicosis porque es algo que va por fuera de este libro y que es algo que todavía estoy trabajando y me parece bastante complejo, pero sí pensarlo de una manera más estructural, es decir, con más bien hacia dónde van y dónde se detienen las asociaciones, se pudiera decir. Entonces, en ese sentido hay una especie de sistema donde todo dirige siempre a un mismo lugar, que es la causa de todo el mal que me está pasando en este momento. Y yo soy ese momento traumático anterior. Eso me parece que es, digamos, paradigmáticamente la neurosis y que se ve en el enlace browniano de 4, en el enlace con el Santom, en que si eso se suelta, entonces ahí no hay nada. Es decir, si a un paciente le quitamos su ser, entonces es nada, no es. Los pacientes muchas veces lo dicen, si yo no soy, los psicoanalistas muchas veces lo dicen también, si yo no fuera psicoanalista no fuera nadie, o sea, yo no pudiera hacer nada si no es psicoanalista, pero también los pacientes vienen y lo dicen, o sea, yo me sostengo a través de mi vida siendo una persona que ama a su mujer. O ejemplo. Simplemente decir yo soy asmático. Por ejemplo, yo soy asmático. Entonces, si ese ser asmático se le quita, hay un desorden total. Ese tipo de lógica, de ordenamiento, me parece que es lo que intenta o se soporta en el enlace browniano de 4. Y me parece que es justamente lo que el psicoanálisis pretende tratar. En este caso del ser asmático, el ser asmático fuera extralingüístico, en el sentido de que no entra en el tipo de asociación, de cambio, de dialéctica, claro, y lo anudó. Pero en este sentido extralingüístico, que no entra en la dialéctica, en los cambios, en las movilizaciones posibles, que son, digamos, la característica principal del lenguaje, del que un significante no se represente a sí mismo, sino que represente a un sujeto para otro significante. Justamente en el soy asmático no hay una representación de un sujeto para otro significante, sino que hay una especie de consistencia, de sustancialidad, de dureza, que no entra... Geometría de los ángeles, la dureza es la geometría de los ángeles. Claro. Gracias a la nueva geometría, después a la topología, podemos decir... ¿Para vos lo extralingüístico es el nombre o los nombres del padre? Sí. ¿Sigue siendo eso? Sí. Eso no ahora, claro. Y justamente todo lo que va del Santom, a ver, yo tiendo aparato psíquico, complejo de Edipo... Claro, aparato psíquico, realidad psíquica, complejo de Edipo, el sigma, que sería el Santom, una especie de sumatoria, o decirlo todo, y
y el sufrir por tener un alma, todo es equivalente estructuralmente. Después, obviamente, si lo vemos con otro paradigma que no sea el de los enlaces, entonces ahí podremos hacer algunas diferencias que serán interesantes en ese otro paradigma. Pero en este paradigma de los enlaces me parece que no hay una diferencia entre sufrir por tener un alma, la sumatoria de todo o el todo, lo absoluto, la realidad psíquica, el complejo de Edipo. Eso todo va en el mismo lugar, que es el lugar del Santón, y sería el lugar de lo extralingüístico. Lo interesante es que para el fin de análisis eso digamos que está y no está, en el siguiente sentido. A ver. Está implícito, que eso para mí es digamos, la perla que hay acá en este libro, que es que el Santón no se rechaza, no se saca, no se remueve, no se suelta, no se elimina, sino que más bien se vuelve implícito, se incorpora, forma parte del uno, pero al mismo tiempo cuando eso sucede, entonces ya el Santón deja de estar, porque el Santón pasa al lugar de lo real. Entonces, el enlace Borromeo se hace con lo simbólico anterior, ese no se modifica, lo imaginario y lo real continuado del Claro, anterior. que es un poco lo que vos... Es hermoso, es un libro de, no sé, será como 150 páginas. Y lo resumiste acá en esta claro, la resumido tapa. en la tapa. Claro, si se ve la tapa, vamos a, claro. color, para la gente ya lo leyó, ya lo sabe, pero hay... Entonces, claro, y con, este el secreto estaría en la flechita que va de un lado al otro. El secreto está en los colores, el color, sobre todo. El color. Claro, y en la flechita donde tenemos el amarillo y el azul queda verde, que de hecho fue una pregunta que me habías hecho antes, claro, de por qué la decisión de tomar estos colores que no son los comunes para trabajar el enlace Borromeo. Pero el Santón, que acá lo colocas en negro, sigue estando acá. Que es lo claro, que acabas de decir decir vos. Claro, que no se rechaza, no está por fuera, justamente ya no más está por fuera, porque antes era como si estaba por fuera del lenguaje. Ahora no está por fuera, sino que justamente se armó un caso. Quizás si no le hubieses llamado extralingüístico, no sé por qué me molesta esa palabra. Molesta muchísimo esa palabra, es digamos algo medio divertido también, que cause tanto problema, algo que digamos que también es tan fenomenológico como habías dicho antes, pero digamos, si hacemos un censo ahorita de la población occidental, y les preguntamos si sí o no hay algo por fuera del lenguaje, el 99.9% te va a decir que sí. Por supuesto. Es algo muy interesante. Sí, sí. Que causa tanto rechazo. ¿Por qué trabajas? Ah, claro. Que cause tanto rechazo, algo que el 99.9, que obviamente eso no significa que sea verdad, ni en lo más mínimo, pero algo que el 99.9 piense que es verdad, cause rechazo. Es algo que a mí me parece muy interesante. La elección de extralingüístico, digamos, me parece desafortunada y a la vez no. Primero no me parece desafortunada hasta cierto punto porque causa este rechazo. Me parece eso algo interesante. Y si se está poniendo a trabajar... porque el extra lo leemos como más allá. No lo leemos como un plus o como algo que... Extra yo quiero decir por fuera. Es por fuera. ¿Sí? No necesariamente más allá. Ahí hubiera elegido trans. Bueno, no es eso lo que fuera, quiero. exactamente. Por fuera de lo Sí. lingüístico, extralingüístico, hacia ahí sí quiero ir. Y justamente porque me parece que acá en el Santón está un poco eso, porque si bien a final del seminario 22 Lacan propone que el Santón puede ser simbólico, real o imaginario, en el seminario 23 eso casi que se desecha completamente. Entonces, es algo que está como por fuera de lo real, lo simbólico y lo imaginario, es alguna consistencia extra. Y lo interesante es que entonces al fin de análisis, eso extra, en realidad es un extra-intra, es un intra-extra. Bueno, es lo que te decía antes, cuando yo te preguntaba lo que decía también Lacan, ¿hay algo más allá del lenguaje? Sí y no. Claro, que es algo además muy difícil de decir porque me parece que el problema, que esto lo estaba pensando hoy, es que como justamente porque son dos sistemas diferentes, donde hay diferentes tipos de existencia, esto es algo que yo estoy trabajando ahora con las ontologías, entendiendo ontología como lo que hay, que por ejemplo, para dar un ejemplo digamos más cotidiano, es todo el tema del sexo y el género. Ajá. Pensando el sexo como algo bien médico, biológico, cromosomas Anatómico. y anatómico, y el género como una construcción Mental, social. fantasmática, sí. Sí.
Entonces, estos dos registros no tienen nada que ver uno con el otro. O muy poco tienen que ver uno con el otro. Porque en realidad lo que sea hombre genéticamente, muy poco tendrá que ver, no quiero decir nada. Genéticamente no existe el hombre. No existe el hombre, claro, la existe mujer, XX, claro, Y, si se hace esa definición, ¿qué tiene que ver esa definición con, por ejemplo, que a alguien tenga, no sé, se identifique más con las construcciones sociales de las mujeres? Por eso siempre digo que acá en la asociación por el lado macho, ni siquiera por el lado hombre, para hacer notar lado macho, lado hembra, para hacer notar que ni siquiera se trata de un significante. Que claro, no deja de ser un significante, porque sí, es macho o es hembra, pero son dos palabras, pero... Entonces, justamente el problema es que muchas veces, digamos que extralingüístico es esto que está por fuera. Y el problema es que en lo que está dentro del lenguaje y por fuera del lenguaje solo es conseguible dentro del enlace browniano de 4. Mientras que en el enlace Borromeo no hay un dentro y un fuera del lenguaje. Entonces, cuando lo extralingüístico, cuando el Santón pasa al enlace browniano, en realidad la pregunta por si está por fuera o dentro del lenguaje es una pregunta nula. No es una pregunta aceptable. ¿Y qué se pierde en la cadena de 3, en la cadena Borromeo? ¿Qué se pierde? Sufrimiento. Eso para mí es la clave. Y es algo que todavía hay que desarrollar, no está muy bien desarrollado y habría que hacer un mucho mejor desarrollo al respecto. Pero para mí la apuesta es que este cambio, en los casos psicoanalíticos, produce una eliminación de sufrimiento. Que sería esta eliminación de sufrimiento de, digamos, esta necesidad de cargar con este peso de ser, para decirlo así bien poéticamente. Del ser, sí, claro, sí. Ese peso del ser es justamente lo que se pierde en el enlace browniano de 4. Porque ese ser pasa a ser una letra, que